Porque usted ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a poner un ejemplo: si tuviera la tierra 6,000 años, aunque otros dicen 20,000 o 50,000 años, los años que tenga, y entre más tiempo la hagan, para mí es mejor, porque más desde ahí. Si algunos pueden decir de los animales anteriores que vivieron, y digo yo, si usted dice que tiene 20,000 años la tierra, o 50,000 años, o aún 100,000 años, para mí aún mejor, porque desde ese tiempo yo ya estaba predestinado para este tiempo. Amén. Amén. No puedo ahora, no puedo hace tanto tiempo. Hace ese años que Dios ya me tenía predestinado. Ya me había escogido para este tiempo, gloria al Señor. Así puestos de pie por el tiempo ya que se nos fue, vamos a recibir al apóstol Ronald en esta hora con un fuerte aplauso. En este momento, en la plática que trae, lo que el Señor está revelando a sus siervos, lo que Dios se le está dando a ellos y nos lo está transmitiendo a nuestra vida. Gracias a Dios por esas revelaciones y por lo que ellos están dejando que Dios revele a nosotros también. Aleluya. Qué ambiente más precioso, ¿verdad? De la presencia del Señor. No cabe duda que estamos reunidos, gente escogida de parte del Señor, pero también que su Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre para expresar a Cristo en medio de nosotros. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por su presencia y por su gloria manifestada en medio de nosotros. Adorado sea el Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Pueden tomar sus lugares. Qué hermoso privilegio compartir con ustedes en estos días y disfrutar juntos de esa manifestación del Señor que sin duda alguna seguirá marcando nuestras vidas y encauzándonos en ese propósito tan hermoso y tan glorioso que el Padre ha predestinado para cada uno de nosotros. Definitivamente, si algo ha sido evidenciado, es la determinación de Dios en el cumplimiento de lo que Él ha prometido y de lo que Él ha dicho que va a hacer en medio de Misión Cristiana del Calvario. Recordábamos con el apóstol Abraham, creo que la semana pasada, una palabra del Señor que Dios habló a través de una reunión de apóstoles y profetas en la misión hace unos años, y dijo que había enviado a su Espíritu Santo y no iba a permitir que Misión Cristiana del Calvario se saliera del propósito de Dios. Y dijo de esta manera: aunque ustedes se quieran salir, no por querer, sino por quizás buscar alguna otra cosa, yo los voy a regresar, dijo, y no voy a dejar que se salgan, porque voy a cumplir lo que he destinado para ustedes. Dios es bueno, Dios es grande, y su misericordia es para siempre. Alabado sea su nombre. Bendecimos al Señor porque estamos en una etapa nueva como Misión Cristiana del Calvario. La etapa de la restitución, la etapa de la multiplicación, la etapa de la bendición, donde Dios sigue cumpliendo su plan y su propósito, donde Dios sigue ejecutando lo que Él ha destinado a hacer. Y es importante estar introducidos y ser parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Amén. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes, porque el estar aquí, entendemos el esfuerzo tanto económico, de tiempo, trabajo y tantas cosas que implica el estar acá presente. Pero no cabe duda que el hambre por Dios nos mueve para estar presentes en este lugar. Es el hambre del Señor, el hambre de su plan, el hambre de su propósito, el hambre de su palabra,
la que mueve, ¿verdad? La que nos impulsa para poder tomar determinaciones y hacer los esfuerzos debidos para estar acá. Como manejar 30 horas, como manejar 16 horas, como pagar pasajes de avión, hotel. Eso no cabe duda que el Señor lo está tomando en cuenta. Porque si nosotros siendo humanos nos damos cuenta y valoramos esas cosas, cuánto más Dios, que todo se está haciendo por Él y para Él. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, que es la cita que el apóstol Abraham estaba compartiendo hace un momento. Efesios capítulo 1. Leamos el verso 9 y el verso 10, aunque quiero hacer énfasis en el 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, ¿qué dice? De reunir algunas cosas, de reunir muchas cosas. No dice ni algunas ni muchas, dice todas, ¿verdad? De reunir todas las cosas, ¿en quién? ¿En quién? De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo el plan y el propósito del Padre, desde antes de la fundación del mundo, prácticamente desde eternidad a eternidad, todo ese plan, todo ese propósito está concentrado y reunido en la persona de Cristo Jesús. Él es el creador de todas las cosas y Él es la razón de la creación de todas las cosas. Porque la Escritura dice que por Él fueron hechas todas las cosas, pero dice por Él y para Él. Él es el creador de todo, pero Él mismo es la razón de la creación de todas las cosas. Porque todo propósito de Dios, de eternidad a eternidad, está reunido en Cristo Jesús. Y cuando entendemos que hemos sido llamados según su propósito, y el apóstol Abraham hacía un énfasis sumamente importante, que no es nuestro propósito, sino es el propósito de Él. Regularmente, como decía él, el evangelio tradicional nos ha enseñado a alcanzar nuestros propósitos y que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proveer, Dios nos va a ayudar para alcanzar nuestros propósitos aquí en la tierra. Y pareciera ser que el evangelio tradicional como que creyera que nosotros somos el centro del universo y que Dios existe para satisfacer mis necesidades, para proveerme y para hacer que todo lo que yo anhelo se cumpla. Cuando es todo lo contrario. Soy yo el que existo para hacer cumplir el propósito de Dios. No es Dios el que existe para cumplir mis deseos y mis propósitos, sino somos nosotros, eres tú quien existe para el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Entonces, llamados según su propósito, es una elección, es un escogimiento, pero esa elección debe encajar. La persona que ha sido escogida debe encajar dentro del propósito del Padre.
Pero cuando entendemos que todas las cosas están reunidas en la persona de Cristo, cuando hablamos de propósito de Dios, estamos hablando de Cristo. Cristo es el propósito. Cristo es la razón. Cristo es la meta. Cristo es el modelo. Cristo es la razón de nuestra existencia. Vivimos por Cristo, pero vivimos para Cristo. Él es la razón de nuestra vida, pero Él es el objetivo de nuestra vida. No existe otra razón para una persona escogida de parte de Dios que no sea Cristo. Una persona fuera de Cristo puede tener infinidades de propósitos en esta tierra, pero una persona en Cristo solo puede tener claro un propósito, y es Cristo. Para la persona que ha sido llamada por el Padre y escogida y predestinada por el Padre, no existen varias opciones, no existen varios propósitos, no existen varias metas a las cuales llegar. Existe solo un propósito, y es la persona de Cristo. Por eso la necesidad más grande del ser humano es el nacimiento de nuevo. La razón más grande, por eso Cristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, porque es una necesidad del ser humano nacer de nuevo para poder entrar dentro del propósito de Dios. Porque no puedo alcanzar el propósito de Dios si estoy fuera de la persona de Cristo. Fuera de Cristo no existe la posibilidad de alcanzar, de cumplir el propósito del Padre. No puedo cumplir el propósito del Padre si estoy fuera de la persona de Cristo. Por eso es que la Escritura, en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, una cita tan conocida, Segunda Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está, ¿dónde dice? Pareciera que voy a decir algo, una herejía, pero solo me quiero dar a entender, y ya me voy a dar a entender. No está diciendo que si alguno está en una iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, en la persona de Cristo. ¿Por qué dije esto? Porque pareciera ser que el entendimiento hoy en día sea nada más formar parte de una congregación, de una iglesia, donde en X edificio, con X rótulo, nos congregamos, cantamos coritos, recogemos ofrendas, tenemos actividades, nos llamamos iglesia, y todo aquel que se congrega aquí ya es parte del propósito de Dios. No necesariamente, porque no es en ese edificio, no es en el nombre bajo el cual estemos, sino todo es en la persona de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí en Estados Unidos es más fácil dar esta explicación, porque si ustedes ven o leen la versión en inglés, se encuentran que la palabra en Cristo es la palabra in, ¿no es cierto? En español es la misma palabra la que se usa para decir sobre o dentro, ¿verdad? En está en el púlpito, o el agua está
en el pichel, en el vaso. La misma palabra en se utiliza para sobre de o dentro de, pero en inglés es diferente. En inglés es más específico, que se utiliza la palabra in y on. Y en este versículo utiliza la palabra in, porque es dentro de. No es sobre, no es nada más a la par de, es dentro de la persona de Cristo. No dentro de una religiosidad evangélica, no es dentro de costumbrismos humanos y religiosos, es dentro de la persona de Cristo. Entonces dice, de modo que si alguno está dentro, sumergido en la persona de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la Escritura encontramos un ejemplo muy claro sobre el concepto de estar dentro. Y quiero mencionar esto porque a veces el estar en Cristo lo hemos tomado de una manera incorrecta. Tenemos el caso muy conocido del profeta Ezequiel, donde Dios lo llama y tiene una experiencia gloriosa y lo lleva a un río y le mide ¿cuántos? 1000 codos. Le mide 1000 codos y lo hace caminar sobre las aguas, en el agua, en el río. Y dice que camina los 1000 codos y el agua le llegó ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿Estaba en el río, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿quién gobernaba todavía? Quizás la mayoría o un buen porcentaje de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de estar alguna vez en un río, bañarnos en un río. Y en nuestros países latinos pues existen diferentes clases de río. En Guatemala hay unos muy anchos, con una corriente muy fuerte. Y estar en la orilla pues no implica ningún riesgo, ninguna situación, ¿verdad? Porque yo todavía sigo gobernando, el agua no me mueve si estoy en la orilla, ¿verdad? No me lleva la corriente. Estoy parado, estoy firme. Yo puedo decidir si sigo, si me salgo, si me muevo o qué hago. Yo sigo decidiendo. Pero el Señor Ezequiel le vuelve a medir otros 1000 codos y el agua le llegó hasta las rodillas. Le vuelve a medir otros 1000 codos más y el agua le llega ¿a dónde? A los lomos, a la cintura. Hasta que le vuelve a medir otros 1000 codos. ¿Y qué pasa en esa experiencia? Dice que él ya no podía sostenerse, sino solamente a nada. ¿Qué es lo que pasa cuando nos metemos a un río muy grande, muy fuerte, con una corriente muy fuerte, y nos metemos a los tobillos, a las rodillas o incluso a la cintura? Algunos de ustedes han estado en la playa y se meten solo en la orilla, ¿verdad? Donde está la reventazón, ahí donde están las olas, y solo se ponen ahí en la orilla hasta el agua a la cintura. ¿Y qué hacen? Están resistiendo, ¿verdad?, el movimiento del agua, y se les ve la firmeza con que están tratando de mantenerse estables. ¿Quién sigue rigiendo ahí? Nosotros seguimos rigiendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos sumergimos a un río, donde el río nosotros ya no podemos sostenernos, donde nosotros no decidimos, sino es la corriente la que nos dirige, es la corriente la que decide por nosotros? El concepto de estar en Cristo no es estar sumergido dentro de Cristo, ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura. El evangélico tradicional se siente contento porque antes no estaba en Cristo, pero ahora estamos
aunque sea los pies tengo metidos, pero ya estoy en Cristo. Ya, al menos el pastor esté contento porque vengo los domingos, ¿verdad? Que dé gracias a Dios porque ya me metí al adiestramiento, ya estoy en un grupo de comunión familiar, ya estoy hasta las rodillas, ya estoy hasta la cintura, pero todavía sigo gobernando yo, todavía sigo decidiendo yo si hago, si no hago, qué hago y qué no hago, cuánto me involucro, todavía sigo gobernando yo. Estoy resistiendo a una corriente, a un movimiento de las aguas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está llevando a un propósito divino y a veces nosotros seguimos resistiendo porque todavía estamos metidos hasta cierta profundidad. El propósito del Espíritu Santo es que el Padre nos ha llamado, pero para poder estar y alcanzar el propósito de Dios, no puedo estar ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura, sino totalmente sumergido en Cristo. Mientras tú y yo estemos hasta las rodillas o a los tobillos o a la cintura, vamos a seguir gobernando nosotros. Pero métase a un río profundo con corriente muy fuerte y métase todo, vamos a ver quién gobierna. Y literalmente se lo llevó el río. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí no decidimos nosotros. Incluso algunos todavía quieren nadar en contra de la corriente, cuando es de nadar a favor de la corriente. Por eso Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero para muchos no es fácil el yugo porque estamos nadando en contra de la corriente. Queremos ir en contra de la voluntad de Cristo, queremos ir en contra del propósito de su palabra. ¿Cómo va a ser fácil su yugo cuando nosotros estamos luchando, tratando de nadar, queriendo hacer nuestra voluntad, todavía imponiendo nuestros deseos? Todavía nuestra carne está gobernando. El ser llamado según su propósito es una vida totalmente sumergida en Cristo. Si nosotros aquí en esta misma cita de 2 Corintios capítulo 5, y voy a necesitar que me ayuden con diferentes versiones,